La vida moral cristiana no solamente se centra en las acciones externas, en los actos que pueden ser tangibles y visibles, como ocurre pues, en una mentalidad muy actual en la que se tienden a valorar solamente las cosas exteriores, los resultados. La vida moral tiene que ver, en primer lugar, con los actos internos de la persona, de donde van a brotar esas acciones externas. Pero hay una correspondencia entre lo que ocurre fuera de nosotros cuando nuestras acciones son libres y proceden de nuestra interioridad. En esta ocasión hablaremos de dos mandamientos que hacen referencia precisamente a los actos interiores, el 9º y el 10º mandamientos de la ley de Dios. Se refieren, como digo, a los actos internos, interiores. Corresponden a los pecados contra el 6º y el 7º mandamientos. El 9º ordena vivir la castidad en los pensamientos y deseos. Corresponde al 6º mandamiento, que habla de no cometer actos impuros, no fornicarás. En cambio, el 9º subraya la importancia de los pensamientos y los deseos, pensamientos que corresponden a la inteligencia y deseos que corresponden a la voluntad. Dice Jesús en el Sermón de la Montaña: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, subrayando con esto la importancia de esa pureza de corazón que permite ver a Dios, no solo en la otra vida, sino ya desde ahora. Para tener una relación con Dios nuestro Señor es necesario tener el corazón limpio, ya que si no es limpio, si se mancha el corazón, la mirada de Dios se opaca. Y el 10º mandamiento se refiere al desprendimiento de los bienes materiales. Corresponde pues al 7º mandamiento: no hurtarás. En el mismo Sermón de la Montaña dice Jesús: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Veremos pues en qué consiste esta otra bienaventuranza, que habla de la pobreza de espíritu, de esa que es en el fondo, como veremos, desprendimiento de los bienes materiales. El 9º mandamiento se enuncia así: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Jesús en el Evangelio da esta enseñanza que subraya la importancia de la interioridad de la persona desde el punto de vista moral. El que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mirar a una mujer deseándola con mala intención, con el deseo, con el afán de poseerla de una manera desordenada, pues entonces implica ya un desorden interior, un pecado en el corazón. El 10º mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos, que corresponde a lo que en el Antiguo Testamento se enuncia de esta manera: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Es decir, este mandamiento expresado en el Deuteronomio lo que pide es no codiciar, es decir, no desear desordenadamente lo que corresponde al otro. La vida moral, pues, no se reduce a realizar una serie de actos exteriores, externos. Es algo más profundo. Jesús dice en el Evangelio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Es decir, que subraya con estas palabras que el amor ocurre en primer lugar dentro de nosotros. Será importante también que el amor tenga luego obras, pero originariamente el amor a Dios es un amor, como cualquier otro amor,
que parte del corazón, del alma, del espíritu, de la interioridad de la persona. Y por otra parte, la santidad a la que estamos todos convocados es un don de Dios y consiste en tener la vida llena de amor de Dios. Un amor que requiere de un orden interior que al hombre le es imposible conseguir por su cuenta, necesita de la gracia. Y la correspondencia a ese don, que es la respuesta del hombre, está a nuestro alcance. Muchas personas han hecho fructificar esa gracia a través de su esfuerzo personal. Es el caso de los santos, que al recibir la gracia de Dios corresponden con su lucha personal generosamente. En el Evangelio recordamos la parábola de los talentos, como el que recibió 5 talentos, los puso a trabajar y finalmente duplicó aquello que había recibido. Es una enseñanza que nos invita a esa correspondencia personal. Así lo dice la parábola. El Señor le dijo: me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Es decir, que Jesús espera de nosotros una respuesta que en función de lo que hayamos recibido y concretamente de esa gracia que es necesaria para la santidad. Ese orden interior necesario es lo que se conoce como pureza de corazón, que es alabada por Jesús, como veíamos en el Sermón de la Montaña. Además, nos permite una particular apertura al prójimo. Tener esa armonía interior, esa limpieza, esa pureza de corazón, no solamente nos abre a Dios, nos abre también, evidentemente, al amor del prójimo. El afecto por las personas, los bienes materiales, es algo indudablemente bueno en sí. Requiere de un orden teniendo en cuenta el bien global de la persona. Es decir, que el amor a Dios implica a toda la persona, su inteligencia, su voluntad, su corazón. ¿Qué significa esto? Pues que la unión con Dios se realiza, y el amor, en definitiva, con la intervención de la inteligencia que nos permite conocer a Dios, y es necesario conocerlo para amarlo. La voluntad que nos permite amar a Dios con un amor efectivo, y el corazón que nos permite amar a Dios con un amor afectivo. Los pecados internos son precisamente los que van en contra de esos actos interiores. Podríamos preguntarnos por qué son pecado esos actos internos si no se concretan en una acción exterior, si no se traducen en acciones externas. San Pablo, después de hacer un llamamiento a abstenerse de la fornicación, que sería un acto exterior, escribe lo siguiente: que cada uno sepa guardar su cuerpo en santidad y honor, no con afecto libidinoso, como los gentiles que no conocen a Dios. El afecto es algo interior, y hablo de un afecto libidinoso, es decir, un afecto pecaminoso, porque el pecado radica también en lo interior de la persona. Pues Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. El afecto libidinoso genera impureza. Subraya pues la importancia de los afectos, que son el origen, por otra parte, de las acciones. Las acciones pecaminosas pues tienen un origen en el interior de la persona, pero el acto puramente interno, que no tiene manifestación exterior, ya es de por sí un pecado interno. Jesús explica que del corazón del hombre, de la interioridad, del núcleo íntimo de la persona, proceden los malos pensamientos, que serían actos interiores, pero también las muertes, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todos estos son actos externos, pero que proceden de la interioridad. La maldad, por ejemplo, del homicidio, del adulterio, del robo, no está principalmente en la fisicidad de la acción, es decir, en la materialidad de la acción, o en sus consecuencias, que también tienen un papel importante. La maldad del homicidio, del adulterio o del robo, o de cualquier otro pecado,
está en la voluntad del homicida, del adúltero, del ladrón, que al elegir esa determinada acción la está queriendo. Esto significa que el pecado esencialmente consiste en querer el mal. Se está determinando la voluntad en una dirección contraria al amor del prójimo y por tanto también al amor de Dios o hacia Dios. La voluntad se dirige siempre a lo que percibe como un bien, pero en ocasiones se trata de un bien aparente, un bien falso, pero que a la voluntad le parece adecuado y apetecible. El ladrón, por ejemplo, quiere algo que considera un bien, pero el hecho de que ese objeto pertenezca a otra persona hace imposible que la elección de quedárselo se pueda ordenar a su bien como persona. El ladrón busca un bien al robar, pero está infligiendo una ley que debería invitarlo a respetar el bien del prójimo. Por tanto, está actuando en contra de ese orden, de esa ley. En este sentido, por tanto, no es necesario el acto exterior para determinar la voluntad. El simple deseo o la decisión, aunque no se ejecute, ya constituye un acto interior, es decir, un pecado interno. El que decide robar un objeto, aunque después no pueda hacerlo por cualquier obstáculo, ha obrado mal, ha actuado mal, porque en su interior ya lo había decidido. Ha realizado un acto interno voluntario, y aquí está la esencia del pecado, ¿no? O de la moral, en este caso contra la virtud de la justicia. La bondad y maldad de la persona se dan en la voluntad, por lo tanto, no en el hecho exterior material. Cuando el noveno mandamiento prohíbe los pensamientos impuros, no se está refiriendo a las imágenes o al pensamiento en sí. También esto es importante, porque eso corresponde más a la inteligencia. En cambio, la esencia del pecado está en la voluntad. Se está refiriendo al movimiento de la voluntad que acepta el gozo desordenado que una imagen le provoca. No es tanto la imagen o la vista de la imagen, sino la aceptación con la voluntad de eso que es pernicioso. Así se entiende fácilmente la diferencia entre sentir y consentir. Lo que se siente, porque viene como una reacción a cualquier estímulo o que brota como una pasión, no es en sí un pecado. El pecado va a estar en consentir eso que se siente, cuando eso es pecaminoso. Pero si no se consiente, aunque se sienta, no es pecado. Solo cuando se consiente con la voluntad puede pues hablarse de pecado. Esto es importante tenerlo siempre presente, para no considerar pecado lo que no es pecado. Los pecados internos tradicionalmente se han dividido en malos pensamientos que se dan en la inteligencia, pero que para que sean pecados requieren la intervención de la voluntad, como veíamos antes, que consisten en la representación imaginaria de un acto pecaminoso sin ánimo de realizarlo, es simplemente un mal pensamiento, pero aceptado. Podría llegar a ser pecado mortal si es materia grave y se busca o se consiente deleitarse en ella, que haya un pleno consentimiento por parte de la voluntad. Los malos deseos, otro tipo de pecados internos, corresponden al deseo interior de una acción pecaminosa con la cual la persona se complace. Hay un deseo interior que se acepta, aunque no se realice. Y lo que se llama el gozo pecaminoso. Los tres tipos de pecados están bastante relacionados entre sí, que consiste en la complacencia deliberada en una acción mala ya realizada por sí o por otros. Un pecado ya cometido, se recuerda y se goza aceptando aquello nuevamente. Se renueva de alguna manera el pecado cometido. Los pecados internos tienen menor gravedad que los correspondientes pecados externos. Aunque pueden ser pecados graves, el que luego se manifiesta en una acción externa, pues se entiende perfectamente que eso agrave
el pecado, le dé una mayor entidad de gravedad. El acto externo generalmente manifiesta una voluntariedad más intensa. Cuando se desea robar y luego se lleva a la práctica esa acción, pues quiere decir que la voluntad se ha vuelto a pronunciar con más determinación para ejecutar la acción. Sin embargo, los pecados puramente internos, aunque no tengan manifestación exterior, son muy dañinos porque se cometen con más facilidad. Basta con pensar, con desear, etc. Y que haya consentimiento de la voluntad. Se les presta menos atención, se les da menos importancia. A veces no se quieren reconocer como pecados, al menos veniales, si el consentimiento fue imperfecto. Por eso, pues ahí se requiere también finura de conciencia, pero sin caer nunca en el escrúpulo. Los pecados internos pueden deformar la conciencia. Cuando se admite el pecado venial interno de manera habitual, aunque se quiere evitar el pecado mortal. Cuando alguien pues, comete fácilmente pecados veniales y no les da importancia, es fácil que la conciencia acabe por ni siquiera considerar aquello como pecado. Puede llevar a no querer reconocer los pecados internos, y en eso consiste la deformación de conciencia, y como consecuencia se hace más costosa la humildad, la sincera contrición, y se puede terminar en un estado de tibieza. Por eso, dar importancia a los pecados veniales evita precisamente caer en la tibieza. San José María lo decía de esta manera: chapoteas en las tentaciones, te pones en peligro, juegas con la vista y con la imaginación, charlas de estupideces. Y luego te asustas de que te asalten dudas, escrúpulos, confusiones, tristeza y desaliento. Y concluye: has de concederme que eres poco consecuente. Ahí falta la congruencia, ¿verdad? En este caso, expresado de esta manera por San José María. La lucha contra los pecados internos nada tiene que ver con los escrúpulos. Hay que tener esto siempre claro, porque los escrúpulos suponen una hipertrofia, es una enfermedad, ¿no?, de la sensibilidad interior y pueden llegar a constituir un trastorno psíquico, pueden llegar a constituir. La lucha contra los pecados internos es una parte del empeño por amar con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. En este campo nos ayudan la frecuencia de sacramentos, son medios que podemos poner para evitar esos pecados internos. Frecuencia de sacramentos, la confesión y la Sagrada Comunión, la oración, la mortificación, el trabajo ofrecido a Dios, la humildad para reconocer cuando fallamos, la confianza en Dios para apoyarnos en Él, sabiendo que Él está siempre dispuesto a perdonarnos. El ejercitarnos en la sinceridad, tanto con Dios como con nosotros. Los pecados internos, la lucha contra los pecados internos, nada tiene que ver con los escrúpulos. Los escrúpulos suponen una hipertrofia de la sensibilidad interior y pueden llegar a constituir un trastorno psíquico. Consisten en ver pecado donde no lo hay y a veces pueden convertirse en obsesiones que tienen ya características patológicas. Es muy importante evitar incurrir en este problema y poner los medios que puedan ayudar a superarlo. La lucha contra los pecados internos es una parte del empeño por amar con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Es ir a la raíz de los actos internos, por lo tanto, al fondo del corazón. En este campo nos ayudan los siguientes medios para evitar los pecados internos. La frecuencia de sacramentos, como son la confesión, la asistencia a la Santa Misa, la Eucaristía, recibir la comunión, la oración, la mortificación, el trabajo ofrecido a Dios, la humildad y la confianza en Dios, sabiendo que Él está siempre dispuesto a perdonarnos, humildad para reconocer cuando fallamos,
ejercitarnos en la sinceridad con Dios, con nosotros mismos para no engañarnos, y también si contamos con la visión espiritual, pues es muy importante ser sinceros con quien nos escucha. Además, cuidar con esmero el examen de conciencia. Estos dos mandamientos, el 9º y el 10º, nos invitan a actuar con intención recta, es decir, con un corazón puro. Por eso tienen una gran importancia, ya que no se quedan en la consideración, como hemos venido diciendo, externa de las acciones. El Catecismo lo dice de esta manera: el 10º mandamiento se refiere a la intención del corazón, resume con el 9º todos los preceptos de la ley. Es decir, estos dos mandamientos que hablan del corazón y de tener la interioridad limpia, de evitar los pecados internos, tienen que ver con toda la vida moral y por lo tanto con todos los demás preceptos de la ley. Estos dinamismos internos son fundamentales en la vida moral cristiana, esta disposición interior de la persona. ¿Por qué? Pues porque los dones del Espíritu Santo y las virtudes infusas son modulados por las disposiciones de la persona. Depende cómo esté nuestra interioridad para que aprovechemos esos dones y esas virtudes que nos da el Espíritu Santo. En este sentido tienen una importancia particular las virtudes morales, como son las virtudes cardinales, la prudencia, que también es virtud intelectual, pero las virtudes morales como la justicia, la fortaleza, la templanza y las virtudes que de ella derivan. Son virtudes, disposiciones de la voluntad para obrar el bien. Inclinan a las buenas acciones, pero brotan de la voluntad. La vida moral, por tanto, no se va a reducir a evitar los pecados. Es importante cuidar este enfoque, no ver la vida moral como negación, sino como algo positivo. Es crecimiento en la virtud, purificación del corazón. Estos mandamientos, 9º y 10º, se refieren más específicamente a los pecados internos contra las virtudes de la castidad y de la justicia, como hemos dicho también. Están reflejados en el texto de la Sagrada Escritura, que habla de 3 especies de deseo inmoderado o concupiscencia: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, según lo señala San Juan, y así lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica. Todo hombre descubre en su interior algunas tendencias desordenadas, que la tradición moral ha denominado concupiscencia. La concupiscencia es la inclinación al pecado, esas tendencias desordenadas interiores que experimentamos todos. El Catecismo lo explica hablando de la lucha que la carne sostiene contra el espíritu. Proceden de la desobediencia del primer pecado. El pecado original, aunque fue perdonado por el bautismo, queda teniendo unas secuelas que son precisamente esas malas inclinaciones que podemos experimentar en nuestro interior. Después del pecado original, nadie está exento de la concupiscencia, a excepción de Jesucristo nuestro Señor y de la Santísima Virgen. Aunque la concupiscencia en sí misma no es pecado, inclina al pecado. Eso es lo propio de la concupiscencia, inclinar al pecado. Lo engendra cuando no se somete a la razón iluminada por la fe, con la ayuda de la gracia, es decir, cuando se consiente. Si se olvida que existe la concupiscencia, es fácil pensar que todas las tendencias que se experimentan son naturales y que no hay mal en dejarse llevar por ellas. Algo que está muy en el ambiente actual, Dejarse llevar por lo que se siente. Como es algo natural, pues no es pecado, y no. La concupiscencia es algo que se experimenta de manera espontánea, pero supone un desorden. Muchos se dan cuenta de que esto es falso al considerar lo que sucede, por ejemplo, con el impulso a la violencia, que se reconoce como algo negativo que hay que evitar. Ahí es fácil estar de acuerdo, ¿verdad? Sin embargo, en el ámbito de la castidad no es tan fácil reconocer que los estímulos naturales muchas veces son inadecuados. Esas inclinaciones, ahí es más fácil justificarse, digamos, porque no se ve la gravedad externamente como en el caso
de la violencia que repercute sobre otras personas. El noveno mandamiento nos ayuda a comprender que la concupiscencia ha oscurecido la naturaleza. Lo que se experimenta como natural es frecuentemente consecuencia del pecado y es preciso dominarlo. Lo mismo se podría decir del afán inmoderado de riquezas, codicia, al que se refiere el 10º mandamiento. Bien, pues es importante conocer este desorden causado en nosotros por el pecado original y por nuestros pecados personales, puesto que tal conocimiento nos lleva a rezar. Si somos conscientes y aceptamos que tenemos esas inclinaciones, pues buscamos la ayuda de la gracia, la ayuda de Dios, rezando, porque solo con la ayuda de Dios lograremos vencer esta tendencia desordenada. La gracia de Dios sana nuestra naturaleza de las heridas del pecado. También nos enseña a amar todo lo creado, pues ha salido bueno de las manos de Dios, de manera positiva. Son nuestros deseos desordenados los que hacen que se pueda hacer mal uso de los bienes creados. El combate por la pureza y la libertad de corazón. La pureza de corazón significa tener un modo santo de sentir. Es decir, con la ayuda de Dios y el esfuerzo personal se llega a ser cada vez más limpios de corazón. Limpieza tanto en los pensamientos como en los deseos. Esta limpieza o pureza de corazón es una metáfora para referirse a la mayor libertad del corazón para amar y amar a Dios sobre todas las cosas. Por lo que se refiere al noveno mandamiento, el cristiano consigue esta pureza con la gracia de Dios y a través de la virtud y el don de la castidad, de la pureza de intención, de la pureza de la mirada y de la oración. Son medios, por lo tanto, que ayudan a vivir la pureza de corazón, la castidad. La pureza de la mirada no se queda en rechazar la contemplación de imágenes claramente inconvenientes. Exige una purificación del uso de nuestros sentidos externos, que nos lleve a mirar el mundo y las demás personas con visión sobrenatural. Cuando hay esta visión sobrenatural, pues cuando hay alguna imagen inconveniente, pues simplemente con la ayuda de Dios, pues se deja de mirar aquello. Hoy en día, pues es tan importante tener esto presente, por ejemplo, en el uso del Internet. Se trata de una lucha positiva que permite al hombre descubrir la verdadera belleza de todo lo creado, ser contemplativos, ver a Dios en las cosas buenas de este mundo, pues contrarresta esa mirada torcida que lleva al pecado. Dice San José María, los ojos, por ellos entran en el alma muchas iniquidades. ¿Cuántas experiencias habló David? Si guardáis la vista, habréis asegurado la guarda de vuestro corazón. Una invitación, pues, a tener a raya el sentido de la vista, cuidar la vista, porque por ahí entran tantas veces los problemas que llevan e inclinan al pecado. El pudor es un aspecto de la virtud de la castidad. Dice el catecismo que la pureza exige el pudor. Este es parte integrante de la templanza. Es parte de la pureza, de la castidad y finalmente de la templanza. El pudor preserva la intimidad de la persona. Designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado. En eso consiste el pudor, no mostrar lo que debe permanecer velado. Está ordenado a la castidad, cuya delicadeza proclama. Ordena las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. Ahí está pues este auxilio a la virtud de la castidad, que es el cuidado del pudor. La exagerada importancia que se concede hoy al bienestar material, por encima de muchos otros valores, no es señal de progreso humano. Supone un empequeñecimiento y envilecimiento del hombre, porque lo materializa, lo reduce. Su dignidad reside en ser criatura espiritual llamada a la vida eterna como hijo de Dios. En cambio, el materialismo pues mina esa espiritualidad
y materializa al hombre. La envidia, un problema pues, más frecuente de lo que parece, pecado capital. Dice el catecismo, el 10º mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia, un tipo de codicia, de desorden en los deseos, ¿verdad? Es un pecado capital, manifiesta, también dice el catecismo, la tristeza experimentada ante el bien del prójimo, entristecerse por el bien del prójimo. De la envidia pueden derivarse muchos otros pecados, por ejemplo el odio, la murmuración, la detracción, la desobediencia, etc. Supone un rechazo a la caridad, es contraria a la caridad, que lleva a amar al prójimo y a alegrarse con las cosas buenas del prójimo. Y para luchar contra la envidia hemos de vivir la virtud de la benevolencia, que lleva a desear el bien de los demás como manifestación del amor que les tenemos y alegrarnos con ese bien. También nos ayuda la virtud de la humildad para evitar comparaciones, para no estar deseando el mal al otro, que no tenga lo que le corresponde, etc. La envidia procede con frecuencia del orgullo, la soberbia, ahí está el origen de todos los pecados. Para ser capaces de amar con todo el corazón y con todas las fuerzas, se requiere un orden interior, según hemos también dicho en otro momento. Ese orden lo proporcionan la gracia y las virtudes. No se queda en la simple continencia, ¿no? en el mero evitar el pecado, que a lo sumo pues, llevaría a evitar los pecados más graves. Las personas santas poseen una armonía llena de paz. Tienen esa característica por estar con el corazón en Dios y el corazón purificado. Hay en su interioridad una armonía que les trae como consecuencia la paz interior. Con esto terminamos y vamos a las siguientes conclusiones de toda esta exposición. El 9º y el 10º mandamientos se refieren a los actos internos del hombre. Corresponden a los pecados contra el 6º y el 7º mandamiento, es decir, a la virtud de la castidad y al desprendimiento de los bienes, principalmente de los bienes materiales. La santidad consiste en una vida llena de amor de Dios y se requiere para ella el orden interior, que es esa pureza de corazón que permitirá aprovechar la gracia y los dones y las virtudes que nos da el Espíritu Santo. Del corazón del hombre proceden, como dice el Señor en el Evangelio de Mateo, los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Por tanto, es ahí donde hay que trabajar originariamente, en el corazón. La bondad y maldad de la persona radican en la voluntad, que es la que determina el pecado, cuando hay consentimiento de la voluntad, o la virtud cuando hay consentimiento en el bien. Los pecados internos, como los malos pensamientos, son los malos pensamientos, los malos deseos y el gozo pecaminoso. La concupiscencia se refiere a las tendencias interiores desordenadas, que son consecuencia del pecado original, pero también de los pecados personales. La concupiscencia en sí misma no es pecado, pero inclina al pecado. Que se convierta en pecado dependerá de la voluntad. La envidia manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo. Hay que contrarrestarla con la virtud de la benevolencia, amando al prójimo, deseándole el bien y alegrándonos por su bien. Los medios para superar los pecados internos son la frecuencia de sacramentos, la oración, la mortificación, el trabajo ofrecido a Dios, la humildad, la confianza en Dios, la sinceridad y el examen de conciencia. Y por último, la gracia y las virtudes nos hacen capaces de amar con todo el corazón y con todas las fuerzas. Por eso entendemos que la santidad sea principalmente obra de Dios, que nos da esa gracia y esas virtudes. Como bibliografía puede acudirse a la página opusdei.org.mx, consultar el libro Síntesis de la Fe Católica, el número 34 de Pablo Requena,
corresponde a esta exposición. Pues hemos terminado el repaso de los 10 mandamientos y ha quedado claro que estos dos últimos están centrados en los actos internos de la persona. Nos invitan a tener en cuenta esa congruencia de la vida cristiana que no se reduce a las acciones exteriores, sino que hay una íntima unidad entre lo interior y lo externo, porque lo externo viene a ser manifestación de lo que se lleva adentro. Por eso es tan importante purificar esa interioridad de la persona, ese corazón que Dios nos ha proporcionado para poder llevar una vida recta, una vida ordenada a esa santidad a la cual Dios nuestro Señor nos convoca. Muchas gracias.